Buenas tardes. Vamos a hablar un poco de las personas que no ven, las personas llamadas ciegas. Hay muchas personas que tienen este tipo de dificultad, este tipo de problemas que actualmente no ven, pero se saben guiar. Tienen un don que los dirige, tienen algo que les permite guiarse hacia dónde van. Y vamos a la palabra de Dios. Encontramos en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52, un hombre llamado Bartimeo, que tenía una particularidad, que era ciego. Pero dice la Biblia allí en el libro de Marcos que este hombre, al saber que Jesús iba saliendo de la ciudad de Jericó, este hombre comienza a gritar, este hombre comienza a llamar a Jesús y le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre, a pesar de que era ciego, sintió la necesidad de contactarse con Jesús. Pero dice la palabra de Dios que este hombre ciego, indigente para la época, se encontraba en el camino, al borde del camino. Hay mucha gente en estos tiempos que está al borde del camino, pero no ha entendido que el camino es Cristo Jesús. Pero dice la palabra de Dios que este hombre llamado Bartimeo tenía una especie de capa, una especie de manto, que era una especie de patente dada por el gobierno romano para los indigentes o los mendigos de la época, para identificarlos como tal. Pero dice la palabra de Dios que este hombre grita y le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, al oír esto, se conmueve de este hombre que no podía ver, este hombre que no podía entender a través de la vista o observar quién era Jesús. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? En estos tiempos Jesús está diciéndole a personas que tienen sus ojos bien, pero no logran entender lo que están viendo: ¿qué quieres que te haga? Porque así como Bartimeo, que no veía con sus ojos naturales, pero él entendía que había un hombre allí que podía hacerle el milagro. En estos tiempos hay muchas personas que, a pesar de que tienen sus ojos, no ven lo que están delante de ellos. Pero dice la palabra de Dios que Bartimeo inmediatamente le dice: yo quiero recobrar la vista. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dice: tu fe te ha sanado. Hay personas en estos tiempos que es necesario que le digan a Jesús qué es lo que quieren que le haga. Y continúa la palabra de Dios allí donde dice que Bartimeo automáticamente suelta la capa. Y cuando hablamos de capa, pudiéramos denominar la capa, era, como les decía, una patente del gobierno romano que identificaba a los mendigos. Era una especie de manto, una especie de capa de lino o de algodón que estaba sobre los hombros de esta persona, que continuamente, día y noche, estaban con estas personas. En momentos de frío se cubrían del frío, en el momento del sol se tapaban del sol. Pero dice la palabra de Dios también que representa la capa, la especie de hábitos, condiciones, vicios que a veces la persona tiene. Y dice la palabra de Dios: cuando este hombre recobra la vista, automáticamente suelta la capa. Hay personas en Venezuela en estos tiempos que necesitan soldar la capa, que necesitan soldar sus malos hábitos, que necesitan soltar sus malas conductas, que necesitan soltar esas situaciones de vida que le han venido afectando a través de la vida, para poder avanzar, para poder entender que hay un Cristo Jesús. Así como Bartimeo soltó la capa y recobró la vista, te invito en esta tarde a que suelte esa capa de dificultades, esa capa de malos hábitos, esa capa de situaciones difíciles, esa capa que te ha mantenido ahí atado y que la gente muchas veces te señala por esa capa. Cuando tú comiences a soltar la capa, vas a recobrar la vista y cuando vas a entender qué es lo que tiene Jesús para tu vida. En el nombre de Jesucristo, amén.